de Juan, capítulo 9, versículo 2. Tenía un mensaje para dar hoy y el Señor me inquietó a dar otro mensaje, ¿sí? Y creo que cuando el Espíritu inquieta es porque Dios tiene un mensaje para usted el día de hoy. Amén. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 2. Voy a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Le voy a hablar acerca del propósito de las heridas. Diga conmigo: el propósito de las heridas. Mire, inevitablemente todos tenemos heridas de la vida. Yo creo que de niño nos podemos revisar y tenemos cicatrices de alguna caída, ¿cierto? De algún tropezón, de algo que nos sucedió. Y yo recuerdo que un amigo una vez, cuando yo estaba muy pequeño, mamá debe acordarse mejor, tiró un ladrillo y lo tiró con la intención de pasarlo por el muro del colegio que queda al frente, y lo que hizo fue pasármelo en mi cabecita, ¿sí? Y bueno, y al final de cuentas ahí me quedó el golpe, ¿cierto? Ahí me quedó la cicatriz, ¿cierto? De aquellas cosas que me pasaron. Pero además de solamente pasarnos cosas físicas, también nos pasan heridas emocionales. Nos suceden eventos difíciles, sufrimiento, dolor. O de pronto no fue algo que nos hicieron, sino algo que nosotros hicimos. Porque el pecado también hiere a otros, nos hiere a nosotros mismos, herimos el corazón de Dios. O quizás alguna enfermedad que sufrimos, algún accidente que sufrimos. Pero a veces no entendemos cuál es el propósito de las heridas. Y a veces religiosamente se nos ha dado un concepto, y es que las heridas que nos suceden o las cosas malas que nos suceden es porque estábamos haciendo algo malo. Siempre es la respuesta. Y escúcheme, cuando los discípulos vieron al ciego, la pregunta que le hicieron al Señor es: Señor, para que este hombre haya nacido ciego, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fue que él pecó o sus padres pecaron? Y el Señor les dice: no fue que sus padres pecaron, no fue que él pecó, sino es que la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Ahora, yo le tengo una buena noticia, aunque usted hoy de pronto no me lo acepte. Las cosas difíciles que pasamos tienen un solo fin y un solo objetivo, y se llama la gloria de Dios. Se llama la manifestación de Dios. Pero déjeme, yo le hablo hoy del propósito de las heridas, porque quizás hoy usted esté pasando un momento difícil, o lo haya pasado, ¿sí? Como todos lo hemos pasado, o lo pudimos estar pasando, y no entendemos muchas veces por qué lo pasamos. A veces cuestionamos a Dios, cuestionamos los procesos que llevamos con Dios, o a veces se nos salta toda nuestra justicia propia y decimos: yo que hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y en realidad nosotros no entendemos qué es lo que pasa en nuestra vida. Pero déjeme y le digo algo. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. El libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Y la escritura dice algo muy bello que usted debe tener en cuenta, y que yo también debo tener en cuenta. Y dice la escritura: el eterno Dios es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Mire, le voy a decir algo: por muy difícil que sean las cosas, Dios siempre está con nosotros. Por muy dolorosas que pueden ser, a nosotros no se nos puede olvidar que Él es nuestro refugio. A nosotros no se nos puede olvidar que Él va a estar con nosotros. A nosotros no se nos puede olvidar que no es más grande lo malo que me pasó que el Dios que yo tengo. Es más grande el Dios que yo tengo que lo malo que me puede estar pasando o lo malo que me pasó. No, yo como que no estoy predicando hoy. Su Dios es más grande que su problema. Su Dios es más poderoso que cualquier otra cosa.
Pero le tengo que decir algo, las heridas tienen un propósito. Las angustias tienen un propósito. Y mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71. Y ya le voy desenredando un poco para que me entienda lo que le voy a decir en esta mañana. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71. Dice lo siguiente: bueno me es haber sido humillado, dice esta versión, para que aprenda tus estatutos. ¿Qué dice la versión? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos. Mire, hay cosas que nosotros no vamos a aprender hasta que no suframos en esa área. Hay cosas que no vamos a entender hasta que no tengamos heridas en ese lugar, en ese momento, en esa área de nuestra vida. James Stewart dice algo. Dice que en el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Mire, escúcheme. En el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Solo la persona que va a servir con amor es aquella que ha sufrido y ha pasado por las dificultades de esa etapa de su vida. Si usted quizás no lo ha pasado, no va a poder servir con amor. Pero en realidad en el servicio de amor lo que necesitamos es soldados heridos, gente que haya vivido las circunstancias. ¿Usted cómo vamos a entender a alguien que ha pasado por la droga si yo no he pasado por la droga? O si ni uno tenga un familiar que haya pasado por la droga. ¿Cómo vamos a entender a alguien que sufrió una separación si yo jamás sé que es una separación? Si en mi familia no hubo nadie que se separó. Solamente en el servicio del amor solo pueden servir los soldados heridos. La gente que ha sido herida por el pecado, la gente que ha sido desilusionada y traicionada, solamente puede ayudar a aquellos que en este momento están sufriendo eso. Escúcheme, Dios no va a buscar personas perfectas para hacer su voluntad. Dios está buscando a alguien que haya pasado por un proceso, alguien que haya pasado por un dolor, alguien que haya pasado por un sufrimiento, para entonces entender que eso lo que sucedió fue un propósito de Dios para servirnos. Si usted está escuche, si usted está pasando por un momento difícil en su vida, déjeme decirle que es la preparación de Dios para su servicio en la obra del Señor. Es la escuela del Espíritu. El sufrimiento, el dolor, las angustias nos van a enseñar a servirle a otros. Nos van a enseñar a tener misericordia de los demás. A veces no entendemos y decimos: pero pastor, yo voy a la iglesia y hago esto, sirvo a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y yo le tengo que decir que a veces la forma más didáctica de aprender es el sufrimiento. Qué triste decir hoy eso, pero en realidad es así. Usted no va a poder colocarse en los zapatos de otro si no ha pasado por ahí. Usted no va a entender la enfermedad del otro si no ha pasado por ahí. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 29. Miren lo que dice la escritura. (32, 39) dice: ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago ¿qué? ¿Sí está ahí? Así, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien se pueda librar de mis manos. Escúcheme. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque no había otra manera de que nosotros le sirviéramos a Dios. Porque ¿quién va a ayudar a los demás si no es alguien que ha pasado por ahí? ¿Quién va a entender a los desolados, a los angustiados, si nadie ha pasado por ahí? Por eso le digo una cosa: en el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Yo no sé por qué esté pasando, por qué este haya pasado, pero yo estoy aquí para decirle una cosa: esto que viviste, lo que estás viviendo, va a ser la preparación para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida para bendecir a los demás. Amén.
Amén. Usted sabe que el Hijo de Dios tuvo que padecer para poder salvarnos. A veces no queremos nosotros padecer, pero queremos que todo el mundo padezca. Pero Jesús dijo: yo voy a padecer para que ellos sean sanados, para que ellos sean libertados. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la escritura. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense en algo: Dios envió a su Hijo a vivir lo que usted y yo vivimos. Jesús vivió en la tierra para sentir lo que un ser humano sentía. Jesús tuvo problemas, circunstancias difíciles, fue traicionado, fue intentado, porque lo querían matar, no lo querían, lo llamaron falso profeta, inventaron cosas del Hijo de Dios. Y escúcheme algo: Él se hizo hombre para poderse compadecer de nosotros, para poder entendernos. Porque el papel de Dios es muy lindo estando en el trono, pero Él entendió que la única forma de poder salvar a la humanidad fue enviando a su Hijo a hacerse hombre y a compadecerse de nuestras necesidades. Yo estoy aquí para decirle a usted que ese proceso que usted está viviendo mañana va a resultar en salvación para los demás. Que no reniegue, no se moleste. Jesús dijo: si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Las heridas, escúcheme, las heridas son necesarias. ¿Cómo nos compadecemos de la gente? Si no seríamos el sacerdote de la historia del buen samaritano, seríamos el levita, que pasaron por el hombre herido y ni lo vieron. Lo vieron y siguieron de largo, no lo atendieron, no lo ayudaron, porque no sufrieron la compasión en su corazón. A veces, escúcheme, a veces le pedimos a Dios cosas y las cosas no se dan. Y es a veces el proceso de Dios que Dios está dejando en nuestra vida para que nosotros aprendamos la sensibilidad que se debe tener con los demás. Amén. Mientras yo no esté enfermo, para mí los enfermos no existen. Mientras la enfermedad no esté en mi casa, para mí los enfermos, o sea, se me hace a mí enfermos y ya. Pero cuando la enfermedad toca a un miembro de mi familia, las cosas cambian. Yo me vuelvo más sensible. Cuando me toca a mí, me vuelvo más sensible. Nosotros no estamos aquí porque no nos haya pasado nada, ni porque no nos hayamos equivocado. Estamos aquí porque hemos sido sanados. Y la herida que nos quedó es una herida por la cual Jesús sana a los demás. Amén. No hay otra forma, no hay algo que quisiéramos de que fuera a apretar un botón y de ahí saliera la solución. No la hay, no la hay. A veces la muerte de unos es la vida de otros. A veces las tristezas de unos son la bendición del otro. Dice un pastor muy conocido que se imagina el dueño de la funeraria orando en la mañana para que le vaya bien. Señor, bendíceme en este día. O sea, ¿qué quiere decir? Que algunos se tienen que morir. O el de la farmacéutica, o sea, quisiéramos que todo saliera bien, pero a veces no. Quisiéramos que algo no se dañara en la casa, pero entonces los que arreglan, ¿cómo se mantienen? Entonces los psicólogos no tendrían trabajo.
ni los médicos tampoco. Amén. Dígale al que tiene a su lado, la herida que tienes o la cicatriz que tienes es necesaria. Es necesaria. Mira, a veces vivimos en una burbujita, en un mundo donde nada malo nos pasa, donde todo es perfecto. ¿Y sabe qué nos pasa ahí? Nos volvemos personas insensibles. Ya no miramos a la gente con misericordia. Ya no miramos a las personas porque no hemos sentido el dolor que ellos han sentido. ¿Cómo le decimos a una madre que pierde a su hijo, sin yo no he perdido el mío, decirle tranquila, levántese, si yo no he perdido el mío? Pero alguien que lo ha perdido le puede decir, yo ya sé que se siente, tranquila, llore, sufra, pero después se tiene que levantar porque un día Jesús me levantó a mí. Amén, denle un aplauso al Señor. ¿Para qué son las heridas? Número uno, Dios nos permite ponernos en el lugar de los otros, en el lugar de los demás. Número dos, Dios nos enseña sus mejores lecciones a través de los momentos difíciles. Pero esta es la que más me gusta, porque solo la gracia de Dios, la tercera, opera en nuestra debilidad. Si yo quiero ver a Dios actuar, solamente lo voy a ver actuar en mi momento de dificultad. Quiero leer el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. La tercera es porque la gracia de Dios solo opera en mi vida por mi debilidad. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Escúcheme algo. Pablo, después de Jesús, Pablo ha sido el hombre más impresionante que ha existido en la historia. Después de Cristo, Pablo ha sido la eminencia en revelación, en milagros, en resurrección. Pablo fue al cielo, volvió. Pablo, escuche, Pablo vio resurrecciones, tenía el poder de Dios, tenía la sabiduría, tenía todo. Y este hombre tenía una enfermedad que nunca pudo quitarse de su cuerpo. Mire lo que dice la escritura. 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Mire, fíjese, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mire, le enseño algo. La iglesia durante muchos años vivió con gente que parecían robots. Nunca se equivocaban, nunca necesitaban nada, nunca se sentían débiles. Y no era porque no se sintieran, era porque no lo podían demostrar. Entonces estaba así, hermano, ¿cómo está? En bendición. Y estaba ahí bien. No tenía ni para luz para devolverse, pero estaba en bendición. Estaba enfermo, pero decía, ay no, es que eso es, aquí estoy bien, sí. Porque escúcheme, porque nosotros pensábamos que eso estaba bien, demostrarle a la gente que nosotros éramos poderosos, fuertes y que nada nos pasaba. Pero Pablo dice algo, dice, yo me gozo en mis debilidades. Pablo, déjeme decirle, Pablo un día no tenía para el arriendo. Tenía hambre, no comió un día. Estuvo preso. Lo único que no tuvo fue problemas con la mujer porque no se casó.
que no tenía suegra. Pero le digo una cosa, Pablo no se avergonzaba de sus heridas. Pablo no decía, es que a mí nada me ha pasado. No, no, es que a mí no me ha pasado nada. Pablo habla de su pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo demuestra lo que él es. Es la temporada, iglesia, que seamos más realistas y demostramos lo que sentimos, lo que vivimos. Porque aquí el único perfecto es el Señor, aquí el todopoderoso es el Señor, el que todo lo puede el Señor, y nosotros somos simples mortales. Amén. Cuando reconozcamos eso, la gracia de Dios va a venir sobre nuestra vida. Pastora, le digo la verdad, a mí no me gustan los ayunos de 40. Le voy a decir bien, porque ahí viene la gracia de Dios. Pastor, a mí no me gusta la oración. Bien, bien que seas sincero, que sabes que la necesitas, pero Dios te va a dar la gracia para orar. Una vez, cuando trajimos a la profeta Alejandra Quirós, nosotros suponíamos que era una mujer de estudio a toda hora, de disciplina, y le dijimos, venga, ¿usted cómo hace para estudiar y para saber tanto? ¿Qué disciplina tiene? Dice, no, yo no tengo disciplina. Y yo, ¿cómo así? Soy indisciplinado. Y yo, pero no entiendo. Y por eso es que tengo lo que tengo. Porque Dios viene con su gracia en momentos y me mete en un cuarto pero no es porque tenga una disciplina, sino porque el Espíritu Santo me lleva a hacer eso porque es mi debilidad. Es mi debilidad. Ella podría salir a decir, es que yo tengo un horario de las 6 de la mañana a las 10 de la noche de estudio. Dice, no, pero yo no sirvo para tener disciplina, no sirvo para hacer ejercicio. Nos decía esas cosas. Pero la gracia de Dios viene sobre mi vida a mi debilidad. El problema de nosotros es que muchas veces nosotros no somos 3 veces santos porque no alcanzamos a ser 3 veces santos, pero somos dos veces santos. Somos santos. No, todos cometemos errores. Mire, le voy a contar algo aquí. Voy a darle una revelación. Mi esposa es más sincera que yo en los aviones, porque ella revela su miedo, yo no. Cuando el avión empieza a mover, yo, tranquila, a ver, ¿cuál es el miedo? Y yo por aquí con la mano acá. Esas cosas las tenemos que cambiar. ¿Por qué no somos más sinceros? Al final de cuentas, Pablo dice, me gozo en mis persecuciones, en mis afrentas. Que el hermano no pagó el arriendo. A veces usted tampoco. Amén. Somos humanos. Tenemos heridas. Fuimos heridos o herimos a otros. Pero déjeme decirle que esas heridas son el lugar por donde Dios va a sanar a muchas vidas. Son el lugar por donde Dios va a restaurar su casa. Son el lugar por el que Dios va a traer a sus hijos a los pies de Cristo. Son el lugar por el que Dios lo va a bendecir. Son el lugar por donde usted va a ver la gloria de Dios. Andresito, ayúdeme un poquitico. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21. No he terminado todavía, no se emocione. Pero en primer libro de Pedro, tengo tiempo. Me comprometí a terminar a las 12:15 y apenas van a ser. Faltan 10 para las 12. Ah, sí, que yo que gastaba el almuerzo si me pasaba. No, pero tenemos Santa Cena. Primer libro de... No tengo plata. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice la escritura. Le digo una cosa. Cuando leí este versículo, me volvió nada. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Mire lo que dice.
Para esto fuimos llamados. Diga conmigo, para esto fui llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, pero lo maldecían. ¿Sí o no? No quiere decir que no lo maldecían. Cuando padecía, no amenazaba, pero padecía. El Hijo de Dios padeció. Y si el Hijo de Dios, del Todopoderoso, de que oraba y ayunaba y buscaba, padeció, ¿por qué usted y yo no vamos a padecer? Yo padezco con el Bucaramanga cada semestre. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y mire esto: por su herida habéis sido sanados. Mire, a mí me tocó esto. Por su herida nosotros fuimos sanados. Jesús se tuvo que dejar herir para que usted y yo recibiéramos sanidad. Pero escuchen, pero nuestras heridas van a sanar a otros también. De sus heridas sale la sanidad del Señor. De su enfermedad salen los milagros para otros. Escúcheme, cuando más necesitaba yo dinero, yo oraba por la gente y la gente recibía milagros financieros. Cuando más crisis tenía yo en mi vida familiar, tenía que dar consejerías para matrimonios, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y por las heridas que nosotros vivimos, muchos van a ser sanados. Así que no se avergüence de sus heridas, no se avergüence de sus cicatrices. Dios va a sanar una generación y lo va a usar a usted. Aunque le duela hoy y mañana, usted va a ver el fruto de la aflicción de su alma. Va a ver que gente se va a sanar, va a ver gente que se va a libertar, va a ver que Dios va a usar su vida. Oh, me va a decir: pastor, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Yo no lo puedo entender, pero lo único que yo puedo entender es que de ahí Dios te va a levantar para que levantes a otros. Yo no sé qué enfermedad estás pasando, pero yo estoy aquí para decirte: Dios te va a levantar para que levantes a otros. Yo no sé qué es lo que estás viviendo hoy, pero vas a ser la voz de aliento para aquel que no la tiene. Yo no sé, pero Dios te va a usar. Lo único que yo sé es que así es. Él lo va a hacer. A veces no podemos con el dolor, con la angustia, con el peso. Pero a veces no entendemos que lo que llevamos es un propósito. A veces quisiéramos que la vida se resolviera en 5 minutos, pero Dios nos está haciendo pasar por el valle de la muerte, de la angustia, para sentarnos delante de la mesa, delante de nuestros angustiadores. Va a ungir nuestra cabeza con aceite. Nuestra copa va a estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Uno ve la gente que está arriba y uno dice: uy, tan bonito lo que tiene. Pregúntele por dónde pasó. Pregúntele en qué se equivocó. Pregúntele a qué le tocó hacer. Y usted se va a dar cuenta que muchos vemos la gloria, pero no conocemos la historia. Dios está escribiendo una historia con tu vida. Dios está escribiendo una historia con tu familia. Dios está construyendo un testimonio contigo. Ay, Dios te va a visitar, y cuando te visite te vas a dar cuenta que valió la pena el sufrimiento. Valió la pena el dolor, valió la pena lo que lloré, lo que pasé, porque otros van a recibir lo que yo un día recibí. Amén. Y como sabemos eso, déjeme decirle algo: no podemos juzgar con ligereza.
Porque cuando no sabemos lo que el otro siente, no podemos juzgar. Cuando no sabemos lo que el otro está pasando, no podemos juzgar. Escúcheme lo que le voy a enseñar esta mañana. Le conecto la primera prédica. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguéis a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera, de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el criterio con el cual se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Mire, una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que la gente vive. Una cosa es lo que nosotros podemos mirar. Y mire, muchas veces nuestra forma de mirar está sesgada por los mismos errores que nosotros cometemos. Está condicionada por los mismos errores. Y algo que les enseñaba en el primer servicio es que nosotros siempre vamos, lo que nosotros vamos a detectar mal en otros es lo que nosotros tenemos. Miren, lo que nosotros detectamos mal, lo que con facilidad detectamos en otro, es lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pecamos, o lo que yo quiero hacer y no he podido hacerlo. Por eso la relación tronco-astilla, porque la astilla es un pedazo de madera del tronco. O sea, yo puedo ver el pedazo de la astilla de mi tronco en la vida de otro. Usted quiere saber qué errores usted y yo podemos cometer, o estamos cometiendo, o hemos cometido. Lo que nos fastidia en los demás, lo que criticamos en los demás, lo que juzgamos en los demás, eso está dentro de nosotros. Eso está dentro de mí. Pastor, ¿yo? Sí. Y les enseñaba esta mañana que hay una forma natural para nosotros reconocer que estamos juzgando a alguien. Y la forma natural para reconocer que cómo estamos juzgando a alguien es por el trato que yo le doy a esa persona. De la forma en que ustedes quieren que los traten, así traten ustedes a los demás. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que en la forma o en la manera que yo estoy tratando a alguien es porque yo ya lo juzgué. ¿Qué es el juicio? El juicio es dar una opinión, un concepto de alguien o de algo. Yo puedo formar una opinión de alguien y eso es juzgar. A la mujer adúltera la trajeron. Dijeron: esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio. Y el Señor dijo: bueno, listo, comenzó a escribir y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando terminó, le dijo: hey, ven, ni yo mismo te juzgo, no peques más. No peques más. Jesús no vio el adulterio en ella porque no era adúltero, pero los que la trajeron tenían dentro el problema. El que no juzga, el que no da opinión de otros, es porque no tiene el pecado adentro. Pero cuando nosotros juzgamos a las demás personas, es porque nosotros encontramos fácilmente lo que hay en nuestra vida en la vida de otros. Pastor, eso no es así. Que sí es así. La Biblia dice que sí es así. Astilla, tronco. Astilla, tronco. La astilla la encuentro del tronco mío. Ay, ¿cómo tratamos a los demás? Pastor, es que me ofendió. ¿Y usted qué sabe que estaba viviendo esa persona cuando lo ofendió? ¿Qué sabe que estaba pasando? Nadie le está diciendo que lo hicieron bien. Aclaro. Si no salimos de la iglesia diciendo: es que el pastor dijo que no me juzgaran. No.
Una cosa es el pecado que nosotros cometemos y que a Dios le tenemos que dar cuentas. Y nadie le está diciendo que sea bien. Pero lo que nosotros no podemos es formar una opinión de una persona por un evento, por una circunstancia o por un error que cometió esa persona. Nosotros no lo podemos declarar y tenernos el derecho de decir yo soy mejor que él, porque cada vez que yo juzgo a alguien le estoy diciendo que soy mejor. Pero ningún ser humano en la tierra tiene la capacidad de juzgar a otro. Escúcheme bien, el único que tiene la capacidad de juzgar a otro es Dios, porque en él no hay pecado, porque él juzga con justo juicio. Pero nosotros no. Pastor, ¿y qué hago si veo algo que no está bien? Ore. Dígale a la persona que no está haciendo las cosas bien: venga, papito, no está haciendo las cosas bien. Yo no te juzgo, pero no peques más. No lo hagan mal, no lo sigas haciendo mal. Pero nosotros no le decimos la verdad a la gente y por detrás estamos diciendo: ese es un ladrón, miren, embustero. Eso hacemos. Dígale al que tiene a su lado: yo no te voy a juzgar. Mire, escúcheme, ¿para qué fuimos llamados nosotros? Para ver lo bueno de la gente. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con las heridas? Que nosotros fácilmente juzgamos a alguien y no sabemos por dónde está pasando, qué está viviendo, qué le está pasando. Y a veces es necesario colocarnos en los zapatos de la gente. O a veces es necesario pasar por ahí. Le explico: David pecó 2 pecados graves: el adulterio y el homicidio. Mandó a matar al hombre de la mujer con la que él embarazó. Y pasó el tiempo, él escondió todo. Y un día entró el profeta Natán y le dijo: rey, te voy a contar esta historia. Habían 2 hombres en la ciudad. El uno de ellos era rico y el otro era pobre. Y el hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre pobre solo tenía una corderita que la tenía ahí y que la había cuidado desde su juventud. Escuchen. Y vino un caminante, vino uno de camino, y él tomó la oveja del hombre pobre para dársela al que venía de camino. Entonces David se enfureció. Dijo: el tal es digno de muerte y tendrá que pagar 4 tantos la oveja que se robó. Y el profeta le dijo: ese es usted. A veces lo que juzgamos somos nosotros, lo que vemos en otros somos nosotros. A veces lo que condenamos es lo que nos viene a nuestra vida. David perdió 4 hijos. ¿Quién se puso el juicio? Él. Lo que usted juzgue en otros va a ser la condenación para su vida. Escúcheme, no le voy a alargar más la prédica, pero le quiero enseñar esto para que se lo pueda llevar usted para la casa, bien empacadito, y lo destape esta tarde en su vida. Yo lo destapo esta tarde en mi vida. Y le quiero enseñar algo, miren, bonito, directo al corazón. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, según verdad. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que el que peca tiene sus consecuencias. ¿Y quién se las va a dar? Dios. Porque Dios es el juez de aquellos que infringen su palabra. Eso no hay discusión. Pero hay otros que se suman a esa lista, que quizás no hayan cometido el mismo pecado, pero que están juzgando al que pecó, al que se equivocó. Y déjeme decirle algo, mire, dice: y piensas tú, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuchen. Cuando yo digo
¿Y él por qué hizo eso? Mucho sinvergüenza. Estoy juzgándolo. Yo estoy siendo partícipe de lo mismo. El castigo que él va a recibir, yo también lo voy a recibir. Porque el pecado del juzgamiento es el pecado que vincula a otros con las consecuencias de algo que no hicieron. Pero para Dios el que juzga es igual que al que cometió el pecado. La gente dice: políticos corruptos. Castigo para los políticos, castigo para el que dice que él no es corrupto, pero está juzgando a los corruptos. A mí no me mandaron a decir nada de nadie. A mí me mandaron a orar. A mí me mandaron a ver fue lo bueno. A mí me mandaron a ver que Dios haga justicia, pero Dios, no yo. Amén. Con ligereza decimos las cosas y después no queremos tener problemas. Pero a mí no me mandaron a juzgar. El que juzga es Dios. Dios es el único que puede juzgar a la gente. ¿Y qué juzgar? Formar una opinión de alguien. A mí me mandaron a ver lo bueno de la gente. Ay, qué bonito es ese presidente que tenemos en Colombia. Qué bonito ese empresario que tenemos. Qué bello. Ver lo bueno de la gente es lo que Dios me mandó a hacer. Pero nosotros hemos crecido en una cuna de la maldad. ¿Cuál es la cuna de la maldad? Verle los errores a todo el mundo. Los periódicos que más se venden son los que más chismes sacan de la gente. Los programas que no quiebran en rating son los que vienen a hablar de todo el mundo. Que vivos al actor en tal cosa. Ay, de verdad. No podemos juzgar porque usted y yo no conocemos el trasfondo de lo que la gente está pasando, por qué está ahí, por qué está pecando de esa manera. No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Y Dios va a tratar con esa persona. Pero no es tarea mía. No es tarea mía. Vuelvo y repito, no es tarea mía. Porque cuando yo juzgo me coloco en el lugar de Dios y desplazo a Dios y digo: Él es así, así, aquel. No podemos hacerlo. No lo podemos hacer. A veces es mejor estar herido, estar desahuciado, que pararme a decir: ese está enfermo es porque está pecando. ¿A usted quién lo mandó a decir eso? A mí no me mandaron a decir eso. A usted le está pasando eso por eso. A mí no me mandaron a decir eso, porque le llama condenar. A mí me mandaron a decir: me duele lo que te está pasando. A mí me mandaron a tener misericordia de la gente. A mí me mandaron a compadecerme de los demás. Quizás yo pase por ahí y yo ya sé qué es lo que se siente. Quizás yo pase por ahí y ya no voy a juzgar más. Amén. Los políticos son ladrones. Claro, usted como no ha tenido tanta plata en la mano. Pero si le roba el diezmo, me puede robar cualquier cosa. Lo que vemos en otros es lo que yo tengo adentro. Hay que ponerse las gafas de ver a todo el mundo bien. Y lo que usted vea mal de la gente, dígale: Señor, ayúdalo y ayúdame, porque lo estoy viendo. O sea, quiere decir que yo lo tengo también. Amén.